Buenas a todos nuevamente. Bueno, en este segundo video de esta clase asincrónica vamos ahora a ver el teorema de Bayes, también conocido popularmente como teorema a posteriori. Bueno, básicamente la idea del teorema de Bayes es dar vuelta la mayoría de los teoremas donde yo en realidad, o de la mayoría de los problemas donde yo me pregunto, básicamente a partir de un suceso actual o de parámetros actuales, cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso en el futuro. Bueno, el teorema de Bayes en realidad se pregunta justamente lo contrario, o sea, partiendo de un suceso que ya sucedió, ¿cuál es la probabilidad que lo haya desencadenado X suceso anterior? ¿Bien? O sea, entre varias posibilidades, las cuales pueden haber desencadenado este suceso que ya sabemos que ocurrió, la idea es ver cuál es la probabilidad de que haya venido de algún suceso en particular o de calcular las probabilidades de todos los sucesos. Este enfoque, digamos entonces, que recrea un proceso de ingeniería inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo ahora es, ya que ocurrió determinado suceso, conociendo las probabilidades de sus antecedentes, que estos antecedentes son los que desprenden este suceso en el pasado, que me evidencian este suceso ocurriendo en el presente, la idea es que con Bayes yo voy a estudiar qué probabilidad hay de que el origen de ese suceso haya sido X o Y suceso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, tengo, por ejemplo, una silla rota. Soy productor de sillas, un ejemplo bastante clásico de una fábrica, y digo, bueno, a ver, tomé esta silla rota, me pregunto cuál es la probabilidad de que esta silla rota haya venido de la máquina A. O sea, yo ya tengo un suceso en el presente que es silla rota. Ahora lo que me estoy preguntando es cuál es la probabilidad de que esa silla rota haya venido, por ejemplo, de una máquina en particular, suponiendo que tengo varias máquinas, o sea, suponiendo que tengo varios orígenes posibles. Entonces, suponiendo que tengo un suceso S, el cual ocurrió, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad, sabiendo que ese suceso ocurrió, que haya venido, por ejemplo, de A, que haya venido de B o que haya venido de C? Fíjense que la notación es bastante similar a la que nosotros usábamos cuando decíamos cuál es la probabilidad de tal suceso sabiendo que. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Porque estoy usando el sabiendo que. ¿Por qué uso el sabiendo que? Porque, bueno, el S es un suceso conocido, ¿no? Es un suceso que ya ocurrió. Entonces me pregunto, sabiendo que ocurrió ese suceso, ¿cuál es la probabilidad que haya venido de determinado suceso anterior? Muy bien, entonces vamos a expresarlo como con esta fórmula que dice, bueno, la probabilidad de que el suceso A haya sido el predecesor del suceso S va a ser igual a la probabilidad de A sub I. A sub I se refiere a que, bueno, yo puedo tener varios A, o sea, puedo decir A, B o C, o puedo decir A sub 1, A sub 2 o A sub 3, por la probabilidad de S, sabiendo que ocurrió A, dividido la probabilidad de S, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que quede esto más claro. Tengo tres máquinas, las máquinas 1, 2 y 3, que nosotros conocemos que la máquina 1, 2 y 3 tienen un porcentaje de fabricación de todas las sillas de una fábrica de un 50, 30 y 20%. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las sillas, del 50% de mi producción, lo hace la máquina 1, el 30% lo hace la máquina 2, mientras que la máquina 3 solo produce el 20%. Además, sabemos que el promedio de sillas defectuosas hasta este momento que teníamos era de 0,1, o sea, hay un
0,1%, que equivaldría a un 10% de sillas de la máquina 1 que son defectuosas, un 25% de la máquina 2, o sea, bastante alto, y un 30% más aún de la máquina 3, ¿no? O sea, de todas las sillas que produce cada una de las máquinas, esos porcentajes son los que salen defectuosos, ¿bien? En general. Entonces, llamando el evento D como silla defectuosa, yo podría preguntarme, bueno, tengo una silla defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que esta silla haya sido construida por la máquina 1 o haya sido producida por la máquina 1? Entonces nosotros en la formulita tenemos la probabilidad de M sub 1, o sea, máquina 1, sabiendo que es defectuosa, entonces la fórmula me quedaría la probabilidad de que sea de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuosa de la máquina 1 dividido la probabilidad de que sea defectuosa. El evento defectuoso, silla defectuosa, lo voy a calcular de la siguiente manera. 0,5 multiplicado por 0,1. ¿Qué quiere decir esto? 0,5 es porque el 50% lo produce la máquina 1. Y 0,1 porque de ese 50% el 0,1, o sea, o el 10% es defectuoso. Ahora bien, yo tengo también la posibilidad de que la defectuosa venga de la máquina 2. Entonces, de la máquina 2 se produce el 30%, 0,3, y de ese 30% el 0,25 es defectuoso. Pero también yo sé que del 0,2, o sea, del 20%, que es lo que construye la máquina 3, 0,3 son defectuosas. Entonces, la silla defectuosa, en este caso, sería la probabilidad de que sea de la máquina 1 por la probabilidad de que sea defectuosa de la máquina 1, más la probabilidad de que sea de la máquina 2 porque sea defectuosa de la máquina 2, más la probabilidad de que sea de la máquina 3 porque sea defectuosa de la máquina 3, ¿no? Porque acá, ¿cómo lo leo esto? Bueno, sería el 10% del 50%. De la mitad de sillas de toda la producción, el 10% es defectuosa. Del 30% de las sillas, el 25% es defectuosa y del 20% de las sillas, el 30% es defectuoso. Entonces, reemplazando, digo, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de M1? Bueno, la probabilidad de M1 es 50%, porque de todas las sillas, si yo tomo una al azar, la probabilidad de que sea de la máquina 1 es el 50%, porque es lo que produce la máquina 1. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa de la máquina 1? Bueno, defectuosa de la máquina 1 es un 10%, por lo tanto el numerador me queda 0,5 por 0,1. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa en general, no de la máquina 1? Bueno, eso es lo que calculamos hace un ratito, ¿no? Haciendo toda esta cuenta, me queda 0,185. Por lo tanto, la conclusión es que la probabilidad de que sea defectuosa de la máquina 1, sabiendo que es defectuosa, que venga de la máquina 1, es 0,27,03, o sea, un 27,03%. Si nosotros calculamos esta misma cuenta, que esto se los dejo de tarea, para la máquina 2 y para la máquina 3, bueno, básicamente lo que voy a obtener es, si sumo las tres posibilidades, es el 100%. ¿Por qué? Porque si yo tengo una silla defectuosa, o bien viene de la máquina 1, o bien viene de la máquina 2, o bien viene de la máquina 3. Bien, entonces lo que tengo que hacer es calcular los tres y ver si me da el 100%, quiere decir que los otros dos los calculé de la forma correcta. Bueno, con esto terminamos entonces el teorema de Bayes, o sea, teorema a posteriori, donde básicamente lo que me pregunto es, habiendo ocurrido tal suceso, ¿cuál es la probabilidad de que haya venido o que haya sido desencadenado con tal causa? En este ejemplo, sabiendo que tomé una silla al azar y es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya venido de la máquina 1?